Werner von Haeften, el hombre que murió antes que su líder, capítulo 1, el último acto de lealtad. 20 de julio de 1944, 23 horas 50 minutos, patio del Wendlerblock, Berlín. Bajo la luz cruda de los faros de vehículos militares, 4 hombres esperan su ejecución. El pelotón de fusilamiento está formado. No hay ceremonia. No hay proceso legal real. Solo muerte rápida ordenada por el general Fromm, desesperado por borrar evidencia de su propia complicidad en el golpe fallido. Klaus von Stauffenberg es el primero en la fila, el hombre que colocó la bomba, el líder visible de la conspiración, el rostro del 20 de julio. Pero junto a él, de pie con calma extraordinaria, está un hombre más joven, 36 años, alto, delgado, con el porte de oficial prusiano de élite. Su nombre es Werner von Haeften, y casi nadie fuera del círculo íntimo de conspiradores conoce su papel crucial en los eventos de este día. Haeften ha sido más que ayudante de Stauffenberg, ha sido cómplice en cada fase del atentado. Estuvo en la guarida del lobo esa mañana, ayudando a activar las bombas. Voló de regreso a Berlín con Stauffenberg, compartiendo la convicción de que Hitler estaba muerto. Pasó las horas del golpe coordinando comunicaciones, transmitiendo órdenes, manteniendo la narrativa mientras el plan se desmoronaba gradualmente. Y ahora, en este patio, bajo estas luces, esperando balas que llegarán en segundos, Werner von Haeften hace algo que será recordado por todos los testigos presentes. Cuando el pelotón apunta a Stauffenberg, cuando las órdenes son dadas, Haeften se lanza hacia adelante. Se interpone entre Stauffenberg y los rifles. Intenta usar su propio cuerpo como escudo para proteger a su comandante. Es gesto completamente inútil. El pelotón simplemente ajusta el ángulo y dispara. Las balas atraviesan a Haeften primero. Cae. Luego a Stauffenberg. Ambos mueren en segundos. Pero ese gesto final, ese intento desesperado de proteger a Stauffenberg, incluso en el momento de la ejecución, revela todo sobre quién era Werner von Haeften. No era líder. No era planificador maestro. No era el rostro de la conspiración. Era algo quizás más raro, el seguidor absolutamente leal, el hombre dispuesto a morir no solo por una causa, sino específicamente por la persona que lideraba esa causa, el ayudante que se convirtió en hermano en armas, en co-conspirador, en mártir. Su historia es menos conocida que la de Stauffenberg, menos estudiada que la de Treskov o Goerdeler, pero es igualmente importante para entender el 20 de julio, porque detrás de cada líder visible hay personas que hacen posible la acción, que ejecutan los detalles, que comparten los riesgos sin esperar el reconocimiento. Werner von Haeften fue una de esas personas, y su camino desde oficial conservador leal hasta conspirador dispuesto a morir revela tanto sobre la naturaleza de la resistencia alemana como las historias de figuras más famosas. Esta es su historia, la historia del ayudante que se convirtió en héroe, el hermano menor que siguió a su hermano mayor a la muerte, el creyente que nunca dudó, nunca vaciló, nunca retrocedió, incluso cuando significaba interponerse entre su líder y las balas en el último segundo de su vida. Capítulo 2. Los hermanos von Haeften Werner. Karl von Haeften nació el 9 de octubre de 1908 en Berlín, en el corazón de la aristocracia prusiana tradicional. Su familia era profundamente religiosa, conservadora, con largas tradiciones de servicio militar y gubernamental. Su padre, Hans von Haeften, era oficial naval que después de la Primera Guerra Mundial se convirtió en funcionario gubernamental de alto nivel. Su madre era devota luterana que inculcó en sus hijos fe profunda y sentido de deber moral.
Werner era el más joven de varios hermanos. El más importante para su historia fue Hans Bernd von Haeften, 8 años mayor, que se convertiría en diplomático, intelectual y eventualmente co-conspirador en la resistencia contra Hitler. Los hermanos Haeften crecieron en ambiente de privilegio, pero también de responsabilidad moral seria. No era la aristocracia frívola de novelas, sino la tradición prusiana de servicio. Con privilegio venía obligación de servir al Estado y mantener estándares morales elevados. Werner mostró desde joven las cualidades que lo definirían: seriedad, lealtad, sentido del deber, religiosidad profunda. Era menos intelectual que su hermano Hans Bernd, menos dado a filosofar, pero era más directo, más orientado a la acción, más soldado natural. En 1927, a los 19 años, Werner se unió al Reichswehr, el pequeño ejército profesional de la República de Weimar. Era camino tradicional para jóvenes de su clase. El ejército de posguerra, limitado a 100.000 hombres por el Tratado de Versalles, era élite profesional. Solo los mejores eran aceptados. Werner prosperó. Demostró capacidad natural para liderazgo militar, disciplina excepcional y la combinación exacta de iniciativa personal y obediencia institucional que el ejército prusiano valoraba. Cuando Adolf Hitler tomó el poder en 1933, Werner von Haeften, como muchos oficiales jóvenes, observó con sentimientos mixtos. El nacionalismo de Hitler, las promesas de restaurar el poder alemán, de revertir las humillaciones de Versalles, todo esto resonaba con oficiales conservadores. Pero la vulgaridad del movimiento nazi, su antisemitismo virulento, su desprecio por tradiciones cristianas, todo esto perturbaba a alguien de la formación religiosa de Werner. Inicialmente, como tantos, Werner compartimentalizó. Serviría a Alemania profesionalmente como oficial, manteniendo cierta distancia moral del partido nazi. Era posición que muchos oficiales conservadores adoptaron, ni nazis convencidos ni opositores activos, sino profesionales militares sirviendo a su país. En 1934, Werner se casó con Barbara von Woedke, de familia aristocrática similar. Tuvieron 2 hijos. Por fuera, era la imagen del oficial prusiano convencional, profesional, dedicado a familia y deber. Cuando la guerra comenzó en septiembre de 1939, Werner von Haeften participó como oficial de caballería en la invasión de Polonia. Vio la Blitzkrieg en acción. Vio también las primeras atrocidades de las SS siguiendo al ejército. En 1940 participó en la campaña de Francia. Nuevamente, victoria apabullante. Nuevamente, señales perturbadoras de la verdadera naturaleza del régimen. Pero la transformación moral de Werner von Haeften no vino principalmente de lo que vio en Polonia o Francia. Vino del Frente Oriental. En junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética. Werner von Haeften fue asignado al Frente Oriental. Allí, como tantos otros oficiales, experimentó el choque de ver la guerra total en su forma más brutal e inmoral. Las Einsatzgruppen masacrando judíos, los prisioneros de guerra soviéticos muriendo por decenas de miles, las órdenes criminales de Hitler, ejecutar comisarios políticos, no tomar prisioneros en ciertos casos, tratar a poblaciones civiles como subhumanas. Werner vio todo esto, y su conciencia, formada en cristianismo luterano profundo, en códigos de honor prusiano tradicional, en valores familiares de decencia moral, se rebeló. Crucialmente, su hermano mayor Hans Bernd estaba experimentando transformación paralela. Hans Bernd, como diplomático, tenía acceso a información sobre las políticas nazis en territorios ocupados.
estaba conectado con círculos de oposición intelectual en Berlín. Los hermanos se comunicaban cuando podían, compartían sus horrores, sus dudas, su creciente convicción de que el régimen era fundamentalmente maligno, y ambos, independientemente pero en paralelo, llegaron a la misma conclusión: Hitler debía ser removido, y si las circunstancias lo requerían, ellos personalmente debían contribuir a esa remoción. En 1942, Werner von Haeften fue transferido desde el frente a posiciones de Estado Mayor en Berlín. Oficialmente era promoción, reconocimiento de su competencia, pero también lo colocaba en posición donde podría ser útil para la conspiración que gradualmente tomaba forma. Su hermano Hans Bernd ya estaba conectado con círculos de resistencia civil. Werner comenzó a conectarse con la resistencia militar, y en 1943 Werner von Haeften conoció al hombre que cambiaría su vida, Klaus von Stauffenberg. Capítulo 3. El ayudante y el conde. Klaus von Stauffenberg era todo lo que Werner von Haeften no era: carismático, intelectual, audaz hasta la temeridad, destinado obviamente al liderazgo, pero compartían lo esencial: convicciones morales profundas, horror ante las atrocidades nazis, disposición a arriesgar todo para detener a Hitler. Stauffenberg había sido gravemente herido en el norte de África en abril de 1943. Perdió su ojo izquierdo, su mano derecha y 2 dedos de su mano izquierda. Mientras se recuperaba, su determinación de actuar contra Hitler solo se intensificó. En octubre de 1943, Stauffenberg fue asignado al Estado Mayor de la Reserva del Ejército en Berlín. Necesitaba un ayudante, alguien absolutamente confiable, alguien que compartiera sus convicciones, alguien capaz y discreto. Werner von Haeften fue recomendado por otros conspiradores. Ya era conocido en ciertos círculos como hombre de confianza, opuesto al régimen, potencialmente dispuesto a actuar. Cuando Stauffenberg y Haeften se conocieron, el reconocimiento fue mutuo e inmediato. Aquí estaban 2 hombres que hablaban el mismo idioma moral, que compartían las mismas convicciones, que estaban dispuestos a los mismos sacrificios. Haeften se convirtió en ayudante oficial de Stauffenberg, pero era mucho más que eso. Era confidente, co-conspirador, colaborador en planificación de cada detalle del atentado que vendría. La relación entre ellos era inusual en el contexto militar prusiano tradicional. Oficialmente, Stauffenberg era superior, Haeften subordinado, pero en la conspiración eran iguales, hermanos en causa. Stauffenberg confiaba en Haeften absolutamente, y Haeften dedicaba lealtad absoluta a Stauffenberg. Durante los primeros meses de 1944, mientras Stauffenberg trabajaba con Merz von Quirnheim en refinar las órdenes de Valkyria, Haeften ayudaba en cada fase, llevaba mensajes secretos, coordinaba con otros conspiradores, ayudaba a obtener explosivos, mantenía discreción absoluta. Stauffenberg asistía regularmente a briefings con Hitler como parte de sus deberes. Cada vez que iba, llevaba consigo la posibilidad de un atentado, y cada vez Werner von Haeften lo acompañaba cuando era posible, listo para ayudar en lo que fuera necesario. Hubo múltiples ocasiones en primavera y verano de 1944 donde Stauffenberg llevaba bombas a briefings con Hitler, solo para que las circunstancias hicieran imposible el atentado. Hitler no asistía, otros líderes nazis clave estaban ausentes, condiciones de seguridad cambiaban en el último momento. Cada vez la tensión era extrema, cada vez el riesgo de descubrimiento era real. Cada vez Haeften mantenía calma profesional, apoyando a Stauffenberg, preparado para actuar si era necesario,
y finalmente llegó el 20 de julio. Ese día, todo cambiaría. Ese día, Werner von Haeften desempeñaría papel crucial en el momento más importante de la conspiración. Ese día, ambos, Stauffenberg y Haeften, llegarían al punto de no retorno. Capítulo 4. El día del atentado. 20 de julio de 1944. Madrugada. Werner von Haeften y Klaus von Stauffenberg se preparan para volar desde Berlín a Prusia Oriental, a la guarida del Lobo, el cuartel general fortificado de Hitler en medio de bosques densos. Stauffenberg ha sido convocado a un briefing con el Führer. Es la oportunidad que han esperado. Esta vez, han decidido, ejecutarán el atentado sin importar las circunstancias. Llevan 2 bombas. Son explosivos británicos capturados, modificados con detonadores de tiempo. Cada bomba pesa aproximadamente 1 kilogramo. Están diseñadas para ser activadas rompiendo un vial de ácido que corroería un alambre, liberando un percutor que golpearía el detonador. El proceso tomaría aproximadamente 10 minutos. El plan es que Stauffenberg active ambas bombas antes del briefing, las coloque en un maletín cerca de Hitler y luego se excuse con algún pretexto. La explosión mataría a todos en la sala. Haeften lleva una de las bombas. Stauffenberg lleva la otra en su maletín. También lleva pinzas especiales que le permiten, con su mano parcialmente funcional y muñón, manipular las bombas. El vuelo a Prusia Oriental toma aproximadamente 2 horas. Durante el viaje, Stauffenberg y Haeften apenas hablan. Ambos saben que probablemente morirán hoy. El plan incluye su escape, pero es optimista. Activar bombas cerca de Hitler, salir del edificio sin despertar sospechas, atravesar múltiples puntos de control de seguridad, volar de regreso a Berlín mientras la guarida del Lobo entra en caos total. Las probabilidades de éxito son bajas, pero si Hitler muere, sus propias vidas son precio aceptable. Llegan a la guarida del Lobo alrededor del mediodía. El briefing está programado para las 12:30. Antes del briefing, Stauffenberg pide permiso para cambiarse de camisa. Es excusa plausible. El calor del verano, el viaje, querer estar presentable ante el Führer. En un vestuario adyacente, Stauffenberg y Haeften tienen aproximadamente 10 minutos para activar las bombas. Pero aquí ocurre el primer problema crítico. Con las manos limitadas de Stauffenberg y el tiempo extremadamente corto, solo logran activar una de las 2 bombas. La segunda permanece sin activar. Esto reducirá significativamente el poder explosivo, pero no hay tiempo. Un oficial entra apresurándolos. El briefing está comenzando. Stauffenberg coloca la bomba activada en su maletín. Haeften guarda la bomba sin activar en el suyo. Ambos salen del vestuario. En el pasillo se separan. Stauffenberg entra a la sala de briefings. Haeften espera afuera, supuestamente preparando el coche para la partida después del briefing. Dentro de la sala, Stauffenberg se acerca a la gran mesa de roble donde Hitler está inclinado sobre mapas. Coloca su maletín bajo la mesa, lo más cerca posible de Hitler, aproximadamente 2 metros. Es lo mejor que puede hacer sin despertar sospechas. Luego se excusa. Necesita hacer una llamada telefónica urgente a Berlín. Sale de la sala. Se reúne con Haeften. Caminan hacia el coche que Haeften ha preparado. Son las 12:42. La bomba debería explotar en cualquier momento. Mientras caminan, escuchan la explosión. Masiva, ensordecedora. La barraca donde se realizaba el briefing está envuelta en humo y llamas. Stauffenberg y Haeften están convencidos. Nadie pudo haber sobrevivido esa explosión. Hitler está muerto. Ahora deben escapar. Atravesar 3 puestos de control de seguridad progresivamente más estrictos. Llegar al aeropuerto. Volar de regreso a Berlín. Utilizan su rango y autoridad.
En el primer puesto de control simplemente muestran sus pases y son dejados pasar. En el segundo, un oficial los detiene. Hay órdenes de no dejar salir a nadie después de la explosión. Stauffenberg, con autoridad perfectamente calibrada, insiste. Tiene órdenes directas del mariscal de campo. Su tono no admite cuestionamiento. El oficial, vacilando, los deja pasar. En el tercer puesto de control, el oficial es más insistente. Las órdenes son claras. Nadie sale. Aquí, Haeften actúa decisivamente. Mientras Stauffenberg argumenta con el oficial, Haeften lanza discretamente la segunda bomba sin activar en los arbustos al costado del camino. No pueden arriesgarse a que sea descubierta si son registrados. Finalmente, nuevamente utilizando pura autoridad y confianza, Stauffenberg convence al oficial de dejarlos pasar. Llegan al aeropuerto. Su avión está esperando. Despegan alrededor de las 13:15. Durante el vuelo de regreso a Berlín, Stauffenberg y Haeften están convencidos de que han tenido éxito. Hitler está muerto. El golpe procederá según el plan. Para cuando aterricen en Berlín, la operación Valkyria ya estará activada. Las tropas tomando control de la capital. Están equivocados. La bomba explotó. Pero Hitler, protegido parcialmente por el pesado soporte de la mesa de roble y porque el briefing se realizaba en barraca abierta en lugar del búnker de concreto, sobrevivió con heridas relativamente menores. 4 hombres murieron en la explosión. Varios más resultaron gravemente heridos. Pero Hitler vivió. Y cuando Stauffenberg y Haeften aterrizan en Berlín alrededor de las 16 horas, descubren que el golpe está en caos. Capítulo 5. 4 horas de ilusión y caída. Cuando Stauffenberg y Haeften llegan al Bendler Block alrededor de las 16 horas, encuentran confusión total. La operación Valkyria ha sido activada parcialmente, pero muchos comandantes vacilan, esperando confirmación sobre si Hitler realmente está muerto. Hay reportes contradictorios. Algunos dicen que Hitler sobrevivió, otros que está muerto. Stauffenberg, con la convicción absoluta de alguien que vio la explosión, insiste: Hitler está muerto. Yo vi el edificio destrozarse. Nadie pudo haber sobrevivido. Haeften lo apoya completamente. Juntos, trabajan febrilmente para mantener el golpe en movimiento. Mientras Merz von Quirnheim coordina las órdenes de Valkyria desde su oficina, Stauffenberg y Haeften hacen llamadas telefónicas, tratando de convencer a comandantes vacilantes, reforzando la narrativa. Hitler muerto, SS intentando golpe, ejército restaurando orden. Por momentos parece funcionar. Reportes llegan de París. El golpe allí es éxito total. 1.200 miembros de las SS arrestados. De Viena. Las órdenes están siendo ejecutadas. De Praga. Pero Berlín, el corazón crucial, es más difícil. El mayor Otto Remer, comandante del batallón de guardias, inicialmente sigue las órdenes de Valkyria. Pero luego, Joseph Goebbels logra contactarlo y pone a Hitler en el teléfono. Cuando Remer escucha la voz de Hitler, vivo e inconfundible, todo cambia. Voltea contra los conspiradores. El batallón de guardias, que momentos antes protegía el golpe, ahora se convierte en su enemigo. Alrededor de las 18:30, Hitler habla por radio. Su voz es clara. Denuncia el golpe. Promete venganza terrible. En el Bendler Block, Stauffenberg y Haeften continúan luchando. Hacen más llamadas. Emiten más órdenes. Intentan mantener la narrativa de que el Hitler en la radio es impostor de las SS, que el Führer realmente está muerto. Pero cada vez menos personas creen. Cada vez más comandantes se retiran, negándose a comprometerse más. Werner von Haeften, durante estas horas cruciales, muestra calma extraordinaria bajo presión extrema.
Mientras otros conspiradores muestran signos de pánico o desesperación, Haeften permanece enfocado, eficiente, ejecutando cada tarea que Stauffenberg le asigna. Hace llamadas, transmite órdenes, coordina con otros conspiradores en el edificio, intenta resolver problemas logísticos mientras el golpe se desmorona. Pero alrededor de las 23 horas, lo inevitable ocurre. Oficiales dentro del propio Wendler-Block, dándose cuenta de que el golpe ha fracasado y queriendo salvar sus propias vidas, se vuelven contra los conspiradores, irrumpen en las oficinas, liberan al general Fromm, que había sido colocado bajo arresto domiciliario por los conspiradores. Fromm, desesperado por probar su lealtad, inmediatamente convoca corte marcial improvisada. Stauffenberg, Haeften, Merz von Quirnheim, Olbricht. Todos son arrestados. En minutos, Fromm los sentencia a muerte. No habrá juicio real. No habrá proceso. Solo ejecución inmediata para borrar evidencia. Son llevados al patio del Wendler-Block. Es aproximadamente medianoche. Menos de 12 horas desde la explosión de la bomba. Capítulo 6. El último gesto en el patio. Bajo luces de vehículos militares, el pelotón de fusilamiento se forma. Werner von Haeften, de pie junto a Klaus von Stauffenberg, debe saber que estos son sus últimos momentos. Tiene 36 años, esposa y 2 hijos que nunca volverá a ver. Una vida que podría haber sido larga y distinguida, terminando en este patio oscuro. Pero los testigos reportarían después que mostraba calma extraordinaria, sin pánico, sin súplicas, solo dignidad silenciosa. Stauffenberg va primero a la fila de ejecución. Es el líder. Es justo que muera primero. El pelotón apunta, y entonces Werner von Haeften hace su último acto de lealtad. Se lanza hacia adelante, interponiéndose entre Stauffenberg y los rifles. Intenta proteger a su comandante con su propio cuerpo. Es gesto que dura solo un segundo. El pelotón ajusta y dispara. Las balas atraviesan a Haeften primero, luego a Stauffenberg. Ambos caen. Werner von Haeften muere instantáneamente. Su último pensamiento, su último acto, fue intentar salvar al hombre que lideró la conspiración. No salvó a Stauffenberg. Las balas los mataron a ambos en segundos. Pero el gesto reveló todo sobre quién era Werner von Haeften, el hombre absolutamente leal, dispuesto a dar su vida no solo por una causa abstracta, sino por la persona específica que lideraba esa causa. Después de Haeften y Stauffenberg, Olbricht fue ejecutado, luego Merz von Quirnheim. Los cuerpos fueron enterrados inicialmente con sus uniformes y condecoraciones militares en un cementerio de Berlín, pero Himmler, furioso de que recibieran incluso este entierro básico, ordenó exhumación. Los cuerpos fueron cremados, las cenizas esparcidas en campos anónimos. No hay tumba de Werner von Haeften. Como tantos conspiradores, los nazis intentaron borrar incluso su existencia física. Capítulo 7. El destino del hermano. La historia de Werner von Haeften no termina completamente con su muerte. Hay epílogo trágico. Su hermano Hans Bernd. Hans Bernd von Haeften, el hermano mayor, diplomático e intelectual, también era conspirador activo. Estaba conectado con el círculo de Kreisau, con círculos de oposición civil, con planificación para la Alemania post-Hitler. Cuando el golpe del 20 de julio falló y Werner fue ejecutado, Hans Bernd sabía que su propio arresto era inevitable. Los interrogatorios de otros conspiradores revelarían su nombre. Fue arrestado en agosto de 1944, torturado, llevado ante el Tribunal del Pueblo de Roland Freisler. Durante el juicio, Hans Bernd von Haeften mostró coraje extraordinario. Cuando Freisler lo insultaba, gritaba, intentaba humillarlo, Hans Bernd respondía con dignidad y convicción moral.
Defendió abiertamente la conspiración. Explicó por qué Hitler debía ser removido. Citó su fe cristiana como base para su oposición al régimen. Freisler, acostumbrado a acusados quebrados y suplicantes, estaba furioso ante esta resistencia moral. Hans Bernd von Haeften fue sentenciado a muerte. El 15 de agosto de 1944, exactamente un mes después de la muerte de su hermano Werner, fue ejecutado por ahorcamiento en la prisión de Plötzensee. Ambos hermanos Haeften murieron por su oposición a Hitler, uno en el patio del Wendler-Block, intentando proteger a Stauffenberg, el otro en Plötzensee, defendiendo su fe y convicción moral ante tribunal nazi. Su madre, que perdió a 2 hijos en el espacio de un mes, sobrevivió la guerra pero quedó devastada. Su padre murió poco después de la guerra, quebrado por la pérdida. La familia Haeften pagó precio terrible por su resistencia moral. Capítulo 8. El legado del ayudante leal. Durante décadas después de la guerra, Werner von Haeften fue figura relativamente oscura en la historia del 20 de julio. Stauffenberg era el rostro famoso, el conde guapo y carismático que colocó la bomba. Treskov era el arquitecto de la resistencia militar, Goerdeler el líder civil, Beck el general respetado, Werner von Haeften era el ayudante, importante pero secundario, mencionado en notas al pie, incluido en listas de ejecutados, pero raramente centro de atención. Esto cambió gradualmente a medida que historiadores prestaron más atención a los detalles del 20 de julio. Comenzaron a reconocer cuán crucial fue el papel de Haeften. Estuvo presente en la guarida del lobo, ayudando a activar las bombas. Sin él, Stauffenberg, con sus manos limitadas, habría tenido aún más dificultad preparando el atentado. Ayudó en el escape a través de los puestos de control. Su rápido pensamiento al deshacerse de la segunda bomba evitó que fueran descubiertos inmediatamente. Durante las horas del golpe en Berlín, trabajó incansablemente coordinando comunicaciones, apoyando a Stauffenberg, manteniendo el esfuerzo cuando otros vacilaban. Y finalmente, su último gesto, intentar proteger a Stauffenberg con su propio cuerpo. El legado de Werner von Haeften representa algo importante, el papel crucial de aquellos que apoyan, que ejecutan, que hacen posible la acción de líderes visibles. La historia tiende a enfocarse en individuos heroicos, el líder carismático, el planificador brillante, el mártir famoso. Pero la resistencia efectiva requiere también las personas que están dispuestas a ser segunda línea, que ejecutan detalles, que comparten riesgos sin esperar reconocimiento principal. Werner von Haeften fue ese tipo de persona. No buscaba fama, no aspiraba a liderazgo. Su lealtad era a la causa y específicamente a Stauffenberg como encarnación de esa causa. En la Alemania moderna, Haeften es honrado junto con otros conspiradores del 20 de julio. Hay calles nombradas en su honor. Memorial en el patio del Wendler-Block, donde fue ejecutado. Su nombre está grabado con los otros mártires. Su historia es enseñada en escuelas alemanas como ejemplo de lealtad, coraje, disposición a sacrificar todo por convicciones morales. Y su último gesto, ese intento de proteger a Stauffenberg con su propio cuerpo, se ha convertido en símbolo de lealtad absoluta, de amistad hasta la muerte, de valores de camaradería que trascienden interés propio. Capítulo 9. Reflexiones finales. Werner von Haeften murió a los 36 años, dejando viuda y 2 hijos pequeños en el patio del Wendler-Block, intentando proteger a su líder en el último segundo de su vida. Su vida fue corta. Su papel en la historia, aunque crucial, fue secundario comparado con figuras más famosas de la conspiración. Pero su ejemplo plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la resistencia moral y el heroísmo. ¿Es menos heroico el seguidor leal
que el líder carismático? ¿Es menos importante quien ejecuta que quien planea? ¿Vale menos el sacrificio de quien muere en segunda fila que quien muere en primera? La respuesta obvia es no. El heroísmo toma muchas formas. La resistencia requiere tanto líderes como seguidores. Los grandes actos requieren tanto planificación como ejecución. Werner von Haeften representa un tipo específico de heroísmo: la lealtad absoluta a causa justa y a persona que la encarna, la disposición a servir sin buscar reconocimiento principal, el coraje de compartir todos los riesgos sin esperar toda la gloria. En cierto sentido, su lealtad a Stauffenberg era absoluta, de manera que podría parecer problemática. ¿Debe alguien ser tan completamente leal a otra persona individual? Pero en el contexto de la conspiración del 20 de julio, esta lealtad era necesaria. La confianza absoluta entre conspiradores era cuestión de supervivencia. Stauffenberg necesitaba saber que Haeften nunca lo traicionaría, nunca vacilaría, nunca retrocedería. Esa certeza hacía posible la acción, y Haeften proporcionó esa certeza hasta el último segundo de su vida. Su gesto final, interponiéndose entre Stauffenberg y las balas, fue inútil en términos prácticos. No salvó a Stauffenberg. Ambos murieron de todos modos, pero fue profundamente significativo en términos simbólicos. Demostró que incluso ante muerte segura, incluso cuando todo estaba perdido, Werner von Haeften mantenía su lealtad, su deber, su compromiso con proteger a su líder. Era acto de pura convicción moral, no calculado, no racional en sentido estrecho, simplemente expresión de quién era fundamentalmente. En el memorial del Bendler Block, donde Werner von Haeften fue ejecutado, su nombre está grabado junto a Stauffenberg, Merz von Quirnheim, Olbricht. No hay distinción entre líder y seguidor, entre planificador y ejecutor, entre primero y segundo. Solo nombres de hombres que intentaron detener a Hitler, que fracasaron, que pagaron el precio final. Werner von Haeften, el ayudante que se convirtió en hermano en armas, el seguidor absolutamente leal, el hombre que murió intentando proteger a su líder en el último segundo. Su vida fue breve. Su fama es menor comparada con otros conspiradores, pero su ejemplo de lealtad, coraje y disposición a sacrificar todo por causa justa permanece como recordatorio de que el heroísmo toma muchas formas. A veces es colocar la bomba, a veces es ayudar a quien la coloca, a veces es simplemente estar allí, compartir el riesgo, mantener la lealtad hasta el final. Werner von Haeften hizo todo eso y murió como vivió, al servicio de causa mayor que él mismo, al lado del hombre que lideraba esa causa. En el patio del Bendler Block, hace 80 años, bajo luces de vehículos militares, un hombre joven se lanzó entre su líder y las balas. No salvó a su líder, pero demostró algo igualmente importante, que incluso en la oscuridad más profunda, la lealtad y el coraje pueden brillar. Y ese brillo, aunque breve, nunca se extingue completamente de la memoria humana. Fin.